Hola a todos y todas. Esperaremos un par de minutos para que se conecte más público a esta transmisión en vivo. Profesor, ya estamos listos. ¿Puede dejar de compartir su presentación? Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas las que nos acompañan y les damos la bienvenida al sexto webinar, que es parte del ciclo de seminarios de estructuras y geotecnia. Estos seminarios se estarán realizando cada 2 semanas hasta el 10 de noviembre. Estas actividades serán transmitidas vía Facebook Live del departamento y nos puedes buscar como @dicuchile. Además, le recordamos a toda la audiencia que puede ver nuevamente los seminarios en nuestro canal de YouTube en @dicuchile. Daremos un par de minutos para que se siga conectando nuestra audiencia a nuestro Facebook Live. En el intertanto, aprovechamos de saludar al profesor Rubén Borochek, que hoy nos dictará el seminario Dinámica Experimental e Identificación de Propiedades Dinámicas de Estructuras. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Y la oportunidad de estar en esta charla y conversar con los alumnos es siempre bienvenido en esta pandemia. Muchas gracias, profesor. Daremos inicio a este sexto seminario del área de estructuras y geotecnia. Les recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas del público que nos lleguen a través del chat de la transmisión en vivo. El profesor Rubén Borochek es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Además es Doctor of Philosophy Civil Engineering de la University of California, Berkeley. Él es profesor titular de la Universidad de Chile y sus principales líneas de investigación son la evaluación de amenaza, riesgo, vulnerabilidad sísmica y mitigación de desastres, dinámica estructural, aislación sísmica y disipación de energía, efectos de vibración en las personas, modelamiento de movimientos fuertes, revisión sísmica y estructural de sistemas complejos, identificación de sistemas, estructuras inteligentes y monitoreo de estado de salud en tiempo real. El profesor cuenta con diversos premios y más de 200 trabajos publicados. Actualmente es el coordinador del doctorado en Ingeniería Civil e invita a todas y todos los alumnos a entusiasmarse con continuar sus estudios superiores en la Universidad de Chile. El día de hoy, el profesor recorrerá varios trabajos de títulos realizados en los últimos años, lo que muestran distintos aspectos de la dinámica experimental, principalmente fuera del laboratorio. Profesor, puede compartir su presentación y nos vemos nuevamente al término del seminario. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos a través del hiperespacio conectados en esta presentación en forma directa o si no después. La idea es mostrarles una secuencia relativamente ordenada de ejemplos de dinámica experimental. Problemas dinámicos, problemas vibratorios, son comunes en ingeniería civil, particularmente en un país como Chile, donde tenemos terremotos, tenemos la industria, tenemos tráfico, viento y otras cosas que hacen vibrar, oscilar a nuestras estructuras. El ingeniero civil tiene que tomar esto en forma seria, tiene que diseñar para que la respuesta de la estructura esté dentro de lo que él espera, lo que el cliente espera y que la ley le permite, ¿ya? Entonces la idea con esta secuencia, que espero no demorarme más de 45 minutos, es mostrarle ejemplos que han sido desarrollados por los alumnos en distintos tipos de trabajo, ¿ya?
No puedo, eso sí, dejar de mostrar el mapa de uso de Internet a nivel mundial. Está un poquito anticuado, desde hace 5 años atrás, de 2015, pero Chile está en el espectro alto de penetración de la Internet, sobre el 50%, lo que permite el trabajo y el desarrollo de tecnologías inteligentes, que es parte de lo que les voy a mostrar, ¿ya? Así que no estamos en el top mundial, que es estas líneas más oscuras, como Canadá, algunos países de Europa, pero sí estamos comparables con España, Portugal y Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una herramienta aquí que hace unos años atrás no estaba a nuestra disposición, ¿ya? Y tenemos nuestro escenario, que es nuestras grandes ciudades, y nuestras pequeñas ciudades o grandes industrias o pequeñas industrias. El trabajo que les voy a mostrar es el trabajo de varios años, la verdad, en el cual seleccioné trabajos de algunos alumnos. Tengo, creo que más de 100 y tantos alumnos graduados como profesor guía, así que no puedo mostrarlos a todos, pero sí quiero rescatar en la línea de la dinámica experimental el nombre de algunos de ellos, que muchos de ellos ya son profesionales muy exitosos y siempre muy contento de haber podido trabajar con ellos y desarrollar toda esta teoría que es bastante innovadora a nivel mundial. Hemos sido reconocidos muchas veces por lo que hemos hecho, al punto en particular soy presidente de una organización mundial en este momento que es el COSMOS, que es el Strong Motion Consortium, que establece las reglas de monitoreo de movimiento fuerte. O sea, de verdad lo que hemos hecho a lo largo de los años en Chile, con el apoyo de alumnos y profesores, ha sido bastante bueno y muy reconocido, ¿ya? Así que eso es lo que quiero mostrarles. Un punto importante es que la dinámica experimental es la dinámica de cosas, objetos reales, no es en el computador. No es que no la desarrollemos, pero es también esencial, porque si no entendemos lo que ocurre en un laboratorio, en la realidad, mucho menos lo vamos a modelar, digamos, ¿ya? Entonces, ambas son necesarias por muchos años hemos trabajado, los alumnos de la Universidad de Chile tienen en el curso de dinámica de estructuras, laboratorios de dinámica de sistemas de un grado de libertad, de varios grados de libertad, y en el curso de dinámica avanzada tienen la aplicación de métodos complejos de experimentación en terreno y en laboratorio, ¿ya? Ahora, en general en el laboratorio es muy bueno trabajar porque tenemos todo controlado. Tenemos las condiciones de borde conocidas, las excitaciones conocidas, nuestro cuerpo totalmente definido, el medio ambiente definido. Sin embargo, en la realidad no es factible eso. Las condiciones de borde son variables, las cargas de uso son variables, los cambios ambientales, la humedad, la temperatura, el viento, el nivel de deformación son variables y muchas veces no cuantificados. Así que es otra herramienta, otro espacio de desarrollo bastante distinto. Aquí muestro en este video un trabajo que hizo Antonio Urureta Goyena y Caprile no al mismo tiempo, en el desarrollo de la estimación de vuelco de cuerpos rígidos, y llegamos a publicar con Antonio un artículo que tiene ya bastantes citas, incluso en una norma norteamericana, un FEMA hace referencia a este trabajo, en el cual estimamos qué inclinación permite el vuelco de cuerpos rígidos en una sola dirección. Entonces, si uno tiene una estantería, por ejemplo, en un supermercado o en un hospital, podemos tratar de que ese vuelco de los objetos que están dentro de la estantería sea en la dirección segura y no hacia la caída del elemento, ¿ya? Este tipo de ensayos son controlados y se pueden ejecutar con bastante práctica. El caso extremo es que querer ensayar cosas ya no objetos reducidos o objetos o elementos singulares, sino edificios completos. Y la verdad de que en ese caso está muy restringido. Incluso a nivel mundial, la mesa más grande que por ahora está operativa está en Japón, y un edificio de 7-10 pisos, dependiendo del tamaño, es lo máximo que cabe ahí. Pero 7-10 pisos es lo que nosotros como ingenieros civiles
construíamos en los años finales de 1800, edificios de 12 pisos, digamos. Y todavía no los podemos ensayar en forma controlada, así que tenemos que ir a terreno, ¿ya? A ensayarlo y entender si lo que modelamos en nuestros computadores o lo que creemos que es lo correcto, cómo se va a desempeñar este edificio, por ejemplo, en nuestro diseño, es real. Y en Chile tenemos una gran ventaja y desventaja. Uno es que somos el país más sísmico del mundo y tenemos daño debido a terremotos cada 10 años, ¿ya? O un poquito menos. Pero también tenemos muchos eventos sísmicos y si nosotros evaluamos la energía liberada sísmica en el siglo XX, por ejemplo, 46% de toda la energía sísmica del mundo se ubicó en Chile, ¿ya? Esto debido a que la placa de Nazca es una de las más rápidas a nivel mundial, que se está subduciendo bajo la placa sudamericana, y eso genera una tasa de eventos muy alta. Así que también, a pesar de que ser uno de los elementos críticos de excitación y daño en nuestra estructura, también puede ser, si lo hacemos correctamente, una especie de excitador o mesa vibradora que nos mueve nuestras estructuras y nos permite evaluar su respuesta, aunque no provoque daño, ¿ya? Entonces, reconocemos, por ejemplo, aquí a lo largo de 1400 hasta la presente, que el país tiene terremotos magnitud 8, están en esta tabla, en forma muy repetitiva. Incluso, podemos decir, entre 10 y 15 años tenemos un magnitud 8, lo que es muy dañino, ¿ya? Pero un magnitud 7,5 cada 5 años, así que eso ya provoca daño en Chile. Y además, aquí podemos ver los años, la extensión del territorio, y un terremoto y su ruptura, y podemos ver de que prácticamente todo el país, desde la península de Taitao hasta Arica, digamos, sufre los efectos de terremotos severos, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que diseñar para eso y saber cómo hacerlo, y lo hacemos utilizando conceptos de dinámica y diseño sismo resistente. Y no debemos dejar de reconocer de que ocurren muchísimos sismos. Por ejemplo, aquí dibujé hasta la fecha todos los terremotos magnitud 4 o mayor desde el 2004. Y como mínimo vamos a tener, qué sé yo, uno cada 3 semanas en algún lugar del país. Pero hay algunos momentos del año en que tenemos varios al día, digamos, ¿ya? Esto es el número de eventos en cada año de magnitud 4, que son, la verdad que un chileno nacido y criado acá, la verdad que siente la vibración, dice está temblando y sigue haciendo su actividad. Ahora, con magnitud 5 ya uno, incluso una persona acostumbrada, empieza a tiritar un poquito y vemos que acá hay uno cada 3 semanas, más o menos en Chile, ¿ya? O si es que no me equivoco, cada 6 semanas, perdón. Lo que es importante, ninguno de estos debería provocar daño a no ser de que la estructura tenga problemas o el sistema mecánico o las personas tengan alguna sensibilidad especial. Ahora, magnitud 6, que ya podrían llegar a provocar daño, por suerte tenemos cada mes y medio o una cosa así, ¿ya? Pero tenemos una tasa de eventos muy, muy alta, y la gracia de la dinámica experimental es usar esta actividad sísmica permanente como una fuente de excitación y prueba de nuestras estructuras, cosa que hemos estado haciendo los últimos años en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tomé un snapshot de simología.cl del día 6, del martes pasado, de este mes, y tenemos 4 magnitud 4, 3 de ellos perceptibles claramente en la población, en distintos lugares del país. O sea, ¿por qué no usar esta sismicidad altísima como un dato de excitación? Y lo hemos estado usando, ¿ya? Entonces, lo que voy a mostrar aquí ahora son el trabajo de muchos alumnos, ¿ya? En el cual hemos ido a terreno y medido propiedades dinámicas de un edificio. Las propiedades particularmente que medimos son las modales. ¿Qué es una propiedad modal? Son, por ejemplo, el periodo de vibrar de la estructura, la forma modal de la estructura y su amortiguamiento, ¿ya? Y la respuesta dinámica son amplitudes, por ejemplo, los desplazamientos máximos, la velocidad máxima,
o la aceleración máxima producto de un sismo, producto de la operación del sistema, una maquinaria, del tráfico en el exterior, etc. ¿ya? Entonces, hubo un periodo de este trabajo en que participó alumnos como Pino, Poblete, Valdés y muchos otros, la verdad, en que íbamos y medíamos todos los edificios de más de 20, 25 pisos que se hacían en Chile, principalmente en el área metropolitana, porque era más fácil, dados los recursos, y medíamos las propiedades dinámicas de estas estructuras. Poníamos sensores muy sensibles que eran capaces de medir 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 6 veces la gravedad, lo que es muy sensible. La verdad que uno no siente esas vibraciones, pero el sensor es capaz de medir eso y a partir del trabajo de ese registro obtener, en este caso, periodo de vibrar, que aparece aquí marcado en distintos edificios. Por ejemplo, estos están todos en la calle Vitacura o en Providencia, son edificios tradicionales en los cuales íbamos y medíamos, le pedíamos a los propietarios que nos dejaran pasar en un día, y en un día recorríamos el edificio de arriba abajo con cables, sensores, y podíamos extraer las propiedades dinámicas del sistema, y con eso comparar, por ejemplo, lo hicimos con algunos alumnos, qué tan bien es la precisión de la realidad con el modelo numérico ejecutado por el diseñador. Y en algunos edificios teníamos una precisión muy buena, una diferencia bajísima del 1 o el 2%, lo que es sorprendente, y en otros teníamos diferencias del 300, 400%, ¿ya? Porque los criterios de diseño eran muy alejados de una medición de vibraciones ambientales, que era lo que hacíamos en un inicio, digamos, el ir poner un sensor muy sensible, lo que hace es medir vibraciones que apenas son perceptibles, y el diseño en Chile se hace para cargas gravitacionales sin daño, y el diseño sísmico y de viento, cuando se requiere, se hace para cargas bastante fuertes, y nuestras estructuras, como vamos a ver, son bastante no lineales. No solo no lineales inelásticas, es decir, que cambian de su estado, sino también no lineales elásticas, es decir, que dependiendo del nivel de excitación, pueden cambiar sus propiedades dinámicas, ¿ya? Entonces, por muchos años, trabajamos con alumnos y con colegas de la profesión, distintas oficinas, en la cual ellos nos daban su modelo, nosotros íbamos a terreno, les evaluábamos lo que era la estructura en terreno, y teníamos qué tan bien estaba el modelo y qué criterios de modelación podrían mejorarse para tener mejores respuestas. Con un alumno, Carlos Vega, hace unos años ya, y con el profesor Hugo Wessler, él trajo un problema interesante que se tomó una memoria, que era el muelle de Ventanas, ahí un poquito al norte de Viña del Mar, en la cual es un muelle casi de 1 kilómetro de largo, en el que se quería montar unas tuberías y unas correas transportadoras encima, y para poder definir qué tipo de estructuración y reparación, si era necesario o no, había que medir el amortiguamiento. Como ustedes sabrán o van a aprender, el amortiguamiento es algo que, a no ser de que uno ponga un dispositivo específico de disipación de energía, no se puede calcular en las obras civiles. Se puede estimar con experiencias previas o con experimentación en una estructura existente, que es el caso. Y en este caso, por ejemplo, Hugo Wessler y Carlos Vega diseñaron un sistema de tiro, ¿ya?, que agarraba este tremendo muelle, digamos, en más de 800 metros, y con un gato hidráulico nosotros tiramos de esto y juntamos y liberamos rápidamente el sistema, provocando una vibración abrupta del sistema, y nosotros con un grupo de alumnos pusimos sensores en el muelle y determinamos cuáles son las propiedades modales de esta estructura, y en base a eso se hizo la reparación o reforzamiento de este muelle, y fue publicado junto con Carlos Vega y Hugo Wessler en el sistema. Aquí se ve un detalle, este es el sistema de tiro, y como ven, había unos fusibles que estaban calibrados 10, 20, 30, 40 toneladas, se tiraba el sistema, se rompía en forma abrupta, vibraba el muelle, que se llama una prueba de condiciones iniciales, y nosotros medíamos con sensores de aceleración, de velocidad y desplazamiento,
las vibraciones del muelle y en base a eso interpretábamos del proceso vibratorio, de estas propiedades modales y de la respuesta dinámica en general, interpretábamos cuál era el mejor modelo y cuáles eran las mejores propiedades para ejecutar ese modelo. Este era un proyecto en Ventana que en la preparación de este ensayo, casi un año, en saber qué fuerza aplicar que no iba a dañar este muelle, ¿ya? O estas estructuras que estaban sobre el muelle. Así que es una estructura un sistema bastante difícil de desarrollar, digamos, y el ensayo duró 6 horas, ¿ya? Entonces, la preparación del ensayo un año y el ensayo mismo 6 horas. Lo que no es muy bueno para alguien que está haciendo su memoria en esto, gastar tanto tiempo y no poder ir a terreno. Con otro alumno, Tomás Núñez, y con el apoyo del profesor Alfonso Larraín, que diseñó el edificio Titanium que está aquí, se nos pidió seguir el desarrollo de la construcción con un sistema automático de determinación de propiedades dinámicas. Es decir, pusimos sensores cuando el edificio estaba en 10 pisos o una cosa así, y en forma continua, cada 15 minutos el sistema determinaba las propiedades dinámicas en forma automática, y una vez a la semana nosotros calibrábamos el modelo a esa altura de diseño, era el modelo que había desarrollado la oficina Alfonso Larraín, y comparábamos y decíamos, oye, si estás desviándote del proceso constructivo o no, etc. Entonces, en distintas etapas había un modelo distinto, depende a la cantidad de obra gruesa que había en el sistema en el instante que hacíamos la comparación. Y de esa manera, aquí tenemos fechas, yo sé que está pequeñito, y aquí la frecuencia de vibrar, por ejemplo, una de las propiedades, y comparábamos la línea roja, que era el modelo de diseño que había desarrollado la oficina de Alfonso, y en azul lo que nosotros medíamos cada 15 minutos, pero que no íbamos a ajustar cada 15 minutos porque era un trabajo muy endemoniado, sino que cada una vez a la semana veíamos si había una desviación, y hubo una desviación entre el modelo en rojo y lo experimental asociado a un problema torsional del edificio, y gracias a las mediciones se vio que esta diferencia no tenía consecuencias en el diseño, así que se mantuvo sin hacer ninguna reparación del sistema. Nosotros medimos incluso hasta un mes antes del terremoto del 2010, así que cuando ocurrió el terremoto y ocurrió daño en este edificio, nosotros fuimos capaces de determinar qué tan severo era ese daño a través de las mediciones que se hacían en el edificio, así que el cliente, en este caso los propietarios del Titanium, estaban muy contentos de tener un modelo muy bien ajustado porque podían predecir en forma exacta, digamos, cuál era el comportamiento y dónde podría haber ocurrido el daño, incluso detrás de elementos arquitectónicos que hubiera sido carísimo descubrir para ver si había daño o no. La instrumentación en este caso nos permitía saber, sin eliminar los elementos arquitectónicos, que en el primer piso de este edificio tiene mármol y otras cosas, para poder acceder en forma bastante segura de decir, oye, aquí no ocurrió daño, o sí ocurrió daño y está localizado en tal lugar. Entonces, la dinámica experimental en este caso nos permitió ajustar el modelo y ver la confianza del modelo estructural utilizado para el diseño de este edificio de 54 pisos, pero además nos permite identificar si ocurrió daño y si ocurrió dónde, ¿ya? Así que es una herramienta poderosísima, ¿ya? Y ese estudio duró prácticamente 2 años, pero la verdad que uno no quiere hacer estas mediciones ambientales temporales, ni tampoco quiere hacer estas cosas como el muelle de ventanas, que te demoras 1 año y de 6 horas, o 2 años, que es el caso del edificio Titanium. La verdad es que uno quiere ver la evolución de una estructura a lo largo del tiempo, y para eso tiene que dejar instrumentación permanente, ¿ya? Y eso lo hemos hecho, y generamos junto a Tomás Yáñez, otro alumno, el primer edificio instrumentado permanente de Chile, que tiene lo que se llama un monitoreo del estado de salud, o Structural Health Monitoring. Y este sistema es automático, tiene, en este caso es la torre administrativa de la facultad. Tenemos muy pocos sensores, pero gracias a esos sensores somos capaces de ver muchas de las propiedades de este edificio, su deterioro, su uso y el efecto de condiciones ambientales sobre él.
hemos publicado junto a Tomás y otros alumnos, y el último paper de Joaquín Bilbao, también otro alumno, temas sobre este edificio. Y aquí les muestro un caso, digamos, que es la identificación automática entre el 2009 y el 2014, ahora estamos en 2020. Pero si me permiten, aquí tengo años, y cada 15 minutos hay un punto aquí, ¿ya? Pero estos son millones de puntos, literalmente gigas, millones de puntos, en el que se identifica la estructura, y entonces lo que se ve aquí es un modo de vibrar de la estructura, esta línea oscura, y aquí vemos varios modos de vibrar, y aquí está la frecuencia de vibrar, pero puede estar el amortiguamiento, la forma modal, en una manera que la podemos ver en un hiperplano, digamos. Pero aquí vemos que las propiedades dinámicas de la estructura, digamos, este modo, que esta es la primera frecuencia, antes del terremoto, y aquí llega el terremoto, ¿ya? Y el edificio se daña, y hay un cambio de los periodos de vibrar como del 18%, ¿ya? Es decir, hubo una pérdida de rigidez del cerca del 20% en ese edificio, y eso ocurrió por daño por corte. Y la gracia de haber tenido esta instrumentación es que inmediatamente podemos saber que ocurrió ese daño, ¿ya? Y aquí se puede generar un sistema de alerta temprana, un sistema de información de deterioro de edificios, etc. Y esto lo hacemos, como vamos a ver ahora, les voy a mostrar algunas de las técnicas, con distintas herramientas matemáticas que se pueden poner en línea, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no solo vimos el daño provocado por el terremoto flexibilizando la estructura por daño en corte en muros, sino que además vemos como oscilaciones, por ejemplo, de gran tamaño, y esas son asociadas a la posición del Sol. De acuerdo a la posición del Sol estacional, esta estructura en particular, que tiene su sistema estructural en el perímetro, tiene cambios completamente definidos. Pero además tiene cambios asociados a procesos de lluvia o a procesos de sismo menores, y tiene una cantidad de variaciones importantísimas, y entendemos que esta estructura a veces puede tener daño o puede tener variaciones en sus propiedades, pero no asociadas a daño, ¿ya? Voy a saltar esta porque me he demorado un poco. Entonces, aquí en una gráfica, viéndola de arriba, ¿no? Por ejemplo, el efecto de temperatura en la inverso del periodo natural o la frecuencia. Entonces, aquí tenemos en verde la temperatura de un día, del 24 al 30 de abril, por ejemplo, y vemos que el azul, el periodo de vibrar o la frecuencia en este caso, oscila con la temperatura. ¿Cuánto? Como 2 a 3% en este caso, en este edificio. Tenemos otro edificio instrumentado y la variación depende de cómo está estructurado el edificio, la exposición al medio ambiente, el efecto de elementos estructurales interiores, condiciones de suelo, etc. Pero lo importante es que hay una variación de las propiedades, en este caso la frecuencia, cerca del 2,6% entre extremos, ¿ya? Que es muy importante, y nos dice, oye, no pongas tantos decimales en tu cálculo del periodo, porque ya tenemos un efecto ambiental. Más aún, este edificio tiene una característica que tenemos sensores de humedad puestos a 5, 10 y 25 metros de profundidad, si es que no me equivoco, y cuando llueve, que es la línea verde aquí, y el suelo se humedece, el edificio se rigidiza, ¿ya? El sistema edificio-suelo se rigidiza 5% en este caso. Tenemos otro edificio que se rigidiza como 7%, y tenemos un edificio que cuando se congela el suelo, el cambio puede ser 30-40% del periodo. Es decir, la dependencia de la propiedad dinámica de las condiciones ambientales son gigantescas, y la dinámica experimental y la evaluación de propiedades modales, en este caso, ha sido un muy buen antecedente. Esto lo demostramos también con el alumno Verdugo. En laboratorio hicimos la prueba de que realmente el sistema suelo-estructura podía cambiar sus propiedades dependiendo de la humedad, y lo presentamos con el profesor Leonard González, ahora en IDEM, en un congreso de geotecnia, lo que ha sido muy bien recibido. Y tenemos registro en este edificio. Por supuesto, el terremoto del 2010 dañó el edificio, pero además tenemos los registros y podemos hacer cosas entretenidas con esos datos, y el alumno Rodrigo Carreño se entretuvo dividiendo este registro en cada 4 segundos, y utilizando técnicas de identificación, de optimización, etcétera, pudo detectar cada 4 segundos una estimación de las propiedades modales del sistema, y aquí se ve el tiempo a lo largo del registro. Este es un registro de aceleración,
Y aquí vemos para el modo 2 que la frecuencia en algún momento, cuando llega a este conjunto de pulsos, se suaviza, es decir, que el sistema sufre daño justamente en ese punto. O sea, podemos comparar los datos ambientales de pequeñas vibraciones antes y después de un terremoto y detectar daño, o usando los registros mismos del terremoto, podemos decir cuándo ocurrió el daño, cosa que en general en el estructural no es tan crítico, excepto que tenga que hacer un acto de alerta sísmica o de detención, cosa que hemos estado haciendo. Pero en general basta con 10 minutos después del terremoto, por favor, dime qué edificios se dañaron, cuáles no, y dime si hay alguno grave o no. Este edificio nos ha aportado muchísima información, hay varias publicaciones al respecto, pero una de las cosas que más me entretiene a mí de entender cosas que no era tan claro, es, por ejemplo, ver el periodo ahora, del primer modo en función de la amplitud del movimiento, antes del terremoto en azul, después del terremoto del 2010 en rojo. Antes del terremoto veíamos como en cada sismo el valor medio de un sistema equivalente viscoelástico variaba con la amplitud, es decir, a mayor amplitud del movimiento, mayor era el periodo. Y en valores no menores, o sea, 10%, 15%, sin daño. Y terminaba el temblor y volvía a su condición inicial. Cuando llegó el 2010, el edificio se dañó y saltó radicalmente de periodo, y aquí hay un 20%, pero después, con las réplicas y los temblores que hemos seguido hasta 10 años después, el sistema sigue siendo no lineal elástico, es decir, puede moverse en este rango y variar 10-15% en función de la amplitud sin daño, ¿ya? Y ese es un dato muy bueno para aquellos que les gusta poner 12 decimales al periodo de durar. Ya tenemos ambiente, temperatura ambiente, posición del sol, humedad del suelo, estructura, y más encima la amplitud. Y esto lo hemos visto en otros edificios que tenemos instrumentados, aquí este tiene más publicaciones, pero en este edificio que está en Marchán Pereira con Nueva Providencia, que era la antigua Cámara Chilena de Construcción, veíamos lo mismo. Si llovía, por ejemplo, aquí hay un episodio de lluvia de 7 días, el edificio inmediatamente se rigidiza en un 7%, ya que es la línea azul. Así que eran cosas muy comunes. Lo que nos entretuvo de este edificio, junto con varios alumnos, Caroca y otros más, es que dependiendo de la época del año, la relación entre temperatura y periodo de durar cambiaba. Entonces en mayo era negativa la relación, en septiembre era positiva la relación, en agosto era en transición, noviembre transición, y por qué, dependiendo del año, tenían distinta relación de efectos de la temperatura ambiente del periodo, porque el sistema estructural de este edificio tenía una exposición particular, distinta a la que teníamos, por ejemplo, en el caso de la Torre Central. Así que un muy bonito aprendizaje. Ahora, sin entrar en detalle, a no ser de que ustedes lo pidan, digamos, hemos trabajado en las técnicas, las herramientas matemáticas para determinar las propiedades dinámicas de señales ambientales, que son aparentemente ruido de vibratorio, de impactos, que son decayentes, o de sismo, ¿ya? Y usamos técnicas del espacio del tiempo, del espacio y la frecuencia, incluso hemos olvidado las técnicas estructurales y nos hemos ido a métodos estadísticos, creando objetos simbólicos, junto con el trabajo que hicimos con el profesor ingeniero Joao Santos en Portugal. Hemos hecho trabajos de visión computacional que les voy a mostrar, y recientemente hemos estado trabajando hace años con redes neuronales, pero ahora muy fuertemente con aprendizaje profundo, ¿ya? Y con un alumno de mecánica y de computación, con Vladimir González y Ferrada, y con el profesor López Droguet de mecánica, hemos llegado a desarrollar un modelo, digamos, en este caso no es Deep Learning, pero en que nos permite, usando memorias de corto plazo y largo plazo, predecir con 1 o 2 días de anticipación cuál va a ser la propiedad del edificio, y si no coincide, hemos visto que está asociado a daño. Entonces, en naranjo es la predicción, y en azul es la realidad, y como ven, incluso cuando no tenemos data porque se pierde el modo, el sistema no se pierde y nos dice, oye, en 2 días más el edificio debería estar así, si no está así, pongan atención, algo pasó en el sistema. Y ha sido muy interesante, digamos, esas técnicas. Voy a saltar esto. Otra de las áreas que hemos desarrollado desde muy temprano son sistemas ópticos. ¿Ya? Miguel Aros, Caprile, Maximiliano Caprile y otros trabajaron en desarrollar software
en el cual teníamos, aquí es el mismo video, tomamos un video en laboratorio, marcamos una irregularidad en la estructura, y seguimos ese píxel o conjunto de píxeles, y con ese conjunto de píxeles somos capaces de medir desplazamiento, y la precisión es como del 5 al 10%, lo que es buenísimo, porque no tocamos las estructuras, podemos estar a gran distancia, estamos viendo cosas bastante grandes, como les voy a mostrar dentro de poco, en el cual no tuve que acercarme a la estructura y ya tengo una respuesta dinámica del sistema. Así que el tema de seguimiento y visión computacional es algo que se está desarrollando con mucha fuerza, y hemos estado trabajando con el Politécnico de Milano, por ejemplo, usando estas técnicas en evaluar la estabilidad de personas en terremotos para actividades de apretar botones de emergencia, movilizarse cuando está oscura. Por ejemplo, aquí esta alumna está con una pañoleta para que esté ciega, digamos, con una línea de seguridad por si acaso, y lo que seguimos con el sistema de seguimiento óptico es la estabilidad de la persona. Tiene una pulsera, medimos la angustia, la humedad del cuerpo, la respiración y la pulsación, y con eso podemos saber si es hábil o no en actividades que en conjunto con el Politécnico hemos estado trabajando. Aquí se ven las gráficas que se derivan del seguimiento de píxeles. Una técnica aún más extraña que hemos hecho en visión computacional, no voy a apurar porque no tengo mucho tiempo, es filmar estructuras. Esta es la filmación, y luego esta misma figura, este mismo video, está replicado aquí 3 veces, pero filtrado en el espacio del tiempo y en el espacio del campo visual, digamos, ¿ya? Entonces, aquí filtramos en la frecuencia del primer modo, entonces este video solo muestra el primer modo. Filtramos el segundo modo y muestra el segundo modo y lo amplificamos, ¿ya? Y mostramos el tercer modo, filtramos en la banda del tercer modo y amplificamos, y entonces, ahora con este video yo obtengo este. No son 2 videos distintos, ni excitados distintos, la estructura es la misma, solo que lo filtro y lo amplifico. Y eso ha sido muy positivo, lo hemos estado usando bastante, y es muy impresionante. Por ejemplo, aquí Ernesto Jiménez, que es el alumno que desarrolló esto, filmó una grúa, que este es el video que filmó, y después filtró la banda distintas bandas de frecuencia y encontró una forma de vibrar de la grúa, y luego lo amplificó, y ahora podemos visualizar el movimiento de la grúa sin habernos subido al edificio ni preguntado al propietario si le podíamos medir sus propiedades dinámicas o no, ¿ya? Así que es una herramienta poderosísima. En el área de Deep Learning, junto con el profesor López Droguet y el alumno Raúl Enríquez, que se acaba de graduar, hemos trabajado otros temas ópticos también, pero ya asociados a aprendizaje profundo. Y en esto, el trabajo que hicimos con él fue detectar grietas incipientes. Entonces, se entrenó unas redes neuronales para detectar si en cualquier zona de esta viga había una grieta incipiente o ya grosera. Y realmente fue muy exitoso, lo probamos en un test ciego, y la exactitud es casi del 93-94% con este motor del Deep Learning que usamos. Es decir, uno ahora puede usar cámaras para detectar no solo personas moviéndose, reconocer cara, reconocer si una persona está durmiendo o no, también podemos reconocer si se está apareciendo una grieta o no. Y junto con un profesor en Perú, Rafael Aguilar, hemos también trabajado con una alumna, Patricia, que no me acuerdo el apellido, lo siento, en la cual ella después no solo detecta la grieta, sino que ve el tamaño de grieta y cómo ha evolucionado, ¿ya? Con técnicas totalmente visuales, ya sin contacto con el material. En terreno las cosas a veces no son tan fáciles ni son tan racionales, y en lo poco que me queda de tiempo quiero mostrarles algunas de las mediciones que hemos hecho, esto con Perla Valdés, Alan Díaz creo que fue que hicimos este trabajo, y el profesor Pedro Soto, que está aquí viviendo. Se nos pidió medir la pipa Bryden en el Teniente, ¿ya? Que es un macizo rocoso donde se ha extraído por más de 100 años el mineral, y están el ingeniero Santiago Arias, que ya lamentablemente murió, y el ingeniero Tomás Gendelman y su oficina IEC, estaban estableciendo la estabilidad de esta pipa de terremoto. Y nos pidieron que midiéramos
las propiedades dinámicas de esta pipa para hacer un modelo y calibrarlo, ¿ya? Entonces, aquí nos subimos y anduvimos por los túneles del Teniente. Aquí se ve a Alan Díaz, Pedro Soto, Perla no aparece aquí, pero habían varios alumnos que nos colaboraron en esto. Y fue muy interesante porque colocamos sensores en la parte alta de la pipa, pusimos una carga muy grande de explosivos acá, se detonó esa carga y la verdad que no se movió nada, pero como estamos en Chile y tiembla mucho, tembló justo cuando teníamos los sensores puestos, así que con eso sacamos la data que queríamos y Tomás Gendelman y su oficina IEC junto a Santiago Arias establecieron que dependiendo de la profundidad de excavación de esta pipa, digamos, la estabilidad o la capacidad de resistencia del macizo podía estimarse, ¿ya? Así que fue una gran oportunidad de trabajo de la academia con el sector privado en este caso. No todo lo hacemos en estructuras modernas, por ejemplo, junto con el alumno Wilson Torres de Ecuador y con la colaboración de Cristian Saldoval y José Luis Mazán, profesores de la Universidad Católica de Chile, trabajamos en conjunto, por ejemplo, en la Catedral de Santiago. Particularmente a mí me interesó y apoyé el tema de modelación dinámica, digamos, o propiedades dinámicas de la estructura, y se midieron las propiedades dinámicas de esta estructura. En base a esas mediciones se desarrolló un modelo de 800.000 grados de libertad para reproducir eso, y en base a eso, junto con el profesor Sandoval y el Mazán, se hicieron macroelementos, se estimó la demanda sísmica y se estimó la vulnerabilidad de la catedral a distintas acciones sísmicas, ¿ya? Y todo esto en colaboración con otras universidades, con alumnos no solo chilenos, y con una integración de lo que es dinámica experimental, trabajos de terreno con modelamiento numérico que son, como he dicho, indispensables. En laboratorio hemos hecho cosas entretenidas que han tenido bastante impacto, y aquí una unión entre el alumno Pastor Villalpanto, que es de Bolivia, se quedó con nosotros por suerte, junto con la profesora de mecánica Viviana Meruana y el profesor de ingeniería eléctrica Marcos Borcha. Trabajamos detección temprana de daño y detección y localización de daño con una técnica desarrollada por la profesora Meruane, en el cual en el laboratorio, por ejemplo, en el laboratorio experimental de estructura, agarramos esta estructurita y la fuimos dañando en forma paulatina y viendo con qué arreglo de sensores podíamos detectar el daño, o sea que se estaba dañando, y dónde estaba el daño. ¿Ya? Entonces esto se usó una técnica que se llama máxima entropía para detectar la ubicación del daño, y la verdad es que si uno tiene muchos sensores, la cosa funciona estupendo. Si no tienes muchos sensores, detectas que hay daño, pero no tienes idea dónde está y te equivocas bien. Y aprendimos de que para localizar daño tienes que poner sensores o tener muchos escenarios de daño e instrumentarlos directamente. La verdad que son cosas interesantes que se pueden aplicar en la práctica, y hay proyectos en que se ha estado usando técnicas, no como esta, pero similares, en que uno puede no solo ya decirte que una estructura se dañó por un sismo, por un choque, una explosión, o por una condición extrema, un tifón, sino que decirle, oye, inspeccione tal zona primero, ¿ya? Y esas son herramientas que nos entrega la dinámica experimental. Nos hemos entretenido bastante, por ejemplo, aquí con el profesor Julio Rojas Bravo de la Universidad UNSAC, San Antonio Abad de Cusco, junto a colegas de la Universidad Católica del Perú. Tuvimos la oportunidad de hacer un monitoreo en la estructura del Sol en Cusco. Aquí esto uno generalmente no se puede parar acá, pero gracias a que tuvimos, voy a bajar el sonido, pudimos instrumentar estructuras, excitarlas en forma fácil, digamos, saltando en este caso con los colegas geólogos de la zona, y excitar estructuras para poder caracterizar las propiedades dinámicas de estas estructuras antiguas para establecer la propensión al daño. Este tema ha sido muy trabajado particularmente en Perú, que tienen estructuras patrimoniales y de verdad se preocupan por preservarlas. Entonces, junto con colegas peruanos, hicimos un trabajo que está publicado acá. El profesor Rafael Aguilar de la Católica del Perú es el líder de este tipo de investigaciones,
Instrumentamos este muro, que es del año 900, más o menos, de cultura Wari, si es que no me equivoco. Se hizo un modelo numérico y se estableció la propensión al daño en función del peligro sísmico de la zona, ¿ya? Y ese tipo de trabajos están abiertos para los alumnos si quieren incorporarse. Hemos hecho trabajos, por ejemplo, en la Huaca de la Luna, que está al norte de Lima, bastante al norte. Se tomaron unos muros, se reprodujeron en el laboratorio, se les reprodujo daño por pérdida de material, por humedad, por efectos térmicos, y junto con el alumno Giacomo Sono, italiano, se establecieron criterios de daño y deterioro que fueron publicados con 5 o 6 artículos de journal, así que muy buen trabajo el que hizo Giacomo, que fue un alumno doctorado de la Católica del Perú, eso sí. ¿Ya? Así que muy contento, pero podemos reproducir esto en laboratorio y hemos estado trabajando con Aguilar, profesor Aguilar, en proteger estructuras patrimoniales en Cusco, una iglesia de 1600, que la tenemos instrumentada, y hacemos análisis en tiempo real de daño, ¿ya? A través de sistemas inalámbricos, que la data va desde Cusco hasta Lima y es procesada en tiempo real, si hay deterioro o no hay deterioro, a través de estas técnicas de la Internet, digamos, ¿no? Ahora, no todo lo que hemos hecho ha sido en estructuras. También, junto con el profesor Soto, nos tocó apoyar el cambio de buses, ¿ya? Y aquí el alumno Daza nos ayudó en dinámica experimental del cuerpo humano, ¿ya? En el que evaluamos si las estructuras como el buce, en recorridos típicos de Santiago, producían daño o no a la salud. Y nuestro informe fue crítico en el cambio de los buses amarillos a verdes, digamos, el no Transantiago, que ahora se llama RED, ¿ya? Y para eso pusimos acelerómetros en los asientos donde iba el alumno, aquí Daza, el profesor midiendo lo que sentía el alumno, y algunas personas llenando encuestas de percepción y molestia, digamos, y también algunos zapatos que todavía están en el laboratorio con acelerómetros de gente que estaba de pie y tenía acelerómetros en sus pies, y se medía directamente en laptop cuando íbamos recorriendo. Y gracias a eso logramos determinar que los benditos buses amarillos eran dañinos para la salud, argumento que se usó para su cambio, ¿ya? Entonces, para cerrar, creo que la dinámica estructural es una herramienta buenísima, complementaria al trabajo del laboratorio, al trabajo que es dinámica experimental también, pero al trabajo numérico y teórico, que son todas patas de una mesa que se requieren completas para entender los problemas, y se puede aplicar de maneras múltiples, digamos. Y yo creo que es una oportunidad que estamos en la Chile, que tenemos muchos cursos de dinámica y de instrumentación, dinámica estructura, hay experimentación en diseño sísmico, hay experimentación, está de instrumentación misma, dinámica avanzada, dinámica probabilística. Creo que hay una oportunidad para nuestros alumnos de profundizar mucho esto, y por supuesto desarrollar en este ambiente especial que es Chile, un doctorado, así que los invito también a hacerlo. Y hasta aquí, porque ya son exactamente los 45 minutos que me había comprometido. Muchas gracias, profesor, por su interesante presentación. ¿Puede dejar de compartir la pantalla para...? Ya. Ya. Ahora vamos a dar pasos a la ronda de preguntas del público. Le recordamos a nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat de la transmisión en vivo. Y la primera que tenemos es la siguiente. ¿Cuáles son los avances que han permitido ampliar los límites del conocimiento en su área de desempeño en beneficio de la sociedad? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, hay un montón. El entender el efecto de vibraciones en las personas, por ejemplo, ha permitido que los edificios sean menos molestos, o que las acciones que se generen sobre edificios, puentes, sean menos molestos, digamos, por deterioro o por molestias que provocan las vibraciones. Pero el gran avance tecnológico ha venido con la reducción de costos en los sensores, y la presencia de Internet casi a muy bajo costo, lo que nos permite ahora instrumentar a bajo costo y transmitir en tiempo real data desde terreno, desde un edificio,
a nosotros como investigadores o incluso a los usuarios para saber si una vibración es molesta y excesiva de un problema constructivo o un asentamiento en un edificio y que genera la alerta de evacuación porque la estructura está insegura. Es decir, la tecnología, el bajo costo de los sensores, la capacidad de estos sensores de comunicarse y el bajo costo de la comunicación y el costo que hace tiempo ya es bastante bajo del cómputo, junto con el conocimiento teórico y numérico, nos permite hacer predicciones que hace 20 años eran inimaginables, ¿no? Así que por ahí va la cosa, yo creo que es el mayor impacto. Y la Chile está haciendo ese impacto porque tiene un core de cursos muy fuertes en este tema. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Elines Lares. Pregunta, buenas tardes. ¿Cómo introdujeron la excitación en esa prueba? Creemos que se refiere a la joven en el simulador sísmico. Sí. Tenemos una mesa que ya tiene varios años, que se mueve en 6 grados de libertad. O sea, se mueve 3 desplazamientos y 3 giros. Entonces, lo que hacemos es simular el movimiento de un edificio y el piso se mueve de acuerdo a esa condición. Entonces, podemos hacer distintas condiciones. No es la mejor mesa del planeta, pero suficiente para entender los conceptos básicos. En general, el problema que tenemos hoy en día es que las mesas que hay a nivel mundial no pueden capturar movimientos que afectan a personas, particularmente en edificios altos, que en algunos casos son de varios metros, ¿ya? La mesa más grande, hay una en Japón, que es casi unidireccional y muy simple, y puede mover 2 o 3 metros, creo. Hay una de 10 metros, pero no sé qué característica de movimiento tiene, pero no logra reproducir en total cómo se mueve un edificio alto, por ejemplo. Muchas gracias. Cristian Cruz pregunta, hola Rubén, muy buena presentación, realmente interesante. Te pregunto como alguien que está comenzando en la implementación de este tipo de metodologías. Una de las piedras de tope es el costo de los sensores y equipos de instrumentación. ¿Has tenido experiencia con sensores de bajo costo? ¿Tienes recomendaciones para quienes estamos comenzando en esto? Sí, gracias Cristian. Cristian es profesor de la Universidad de Santa María. Tiene excelentes publicaciones sobre amortiguamiento, así que los invito a leerlo. Efectivamente, el problema de los sensores iniciales, porque yo soy viejito, así que cuando partí en los años 80, instrumenté mi primer edificio creo que el año 82, ¿ya? Y cada sensor que yo colocaba valía $20.000. Y era pésimo comparado con un sensor que hoy vale $4, así que bajaron los costos, pero no tenemos la resolución. Yo creo que en el corto plazo, a ver, hoy hay sensores, acelerómetros, que por $50 puedes llegar a tener, nominalmente dicen 20 bits, pero yo creo que están como en 17 bits. Sé que Cristian entiende, sé que soy directo. ¿Qué significa eso? Que los sismos los recojo sin ningún problema. Percepción, hay veces que falla y a veces que funciona, pero hay una línea de trabajo ahí. El problema es que estos sensores no tienen larga vida útil, ¿ya? Entonces no los debes usar en proyectos como la Cámara Chilena de Construcción, que la tenemos implementada del año 95, sin parar, o sea, 25 años sin hacer mantenimiento. Entonces eso no lo vas a lograr con sensores de bajo costo, que en general creo que la vida útil la reportan como de 5 años, una cosa, y de verdad se deteriora. Entonces, efectivamente puedes hacer estudios de corto plazo con este tipo de sensores y funciona siempre que la vibración sea mayor a 1 milésimo de G, que es el límite para sensores tipo MEMS, y si es que no pretendes que dure eternamente como lo sería un acelerómetro de fuerza balanceada, que hoy en día vale $1.200, comparado con 50. ¿Ya? Ese es el cambio. John Alcántara pregunta, ¿entre qué frecuencias las vibraciones son molestas o perceptibles para los habitantes de una estructura? Depende que te vibre, digamos. Entonces, cuando estás hablando de estabilidad, por ejemplo, las frecuencias que me botan al frente y hacia atrás es cercana a 2 Hz o 0.5 segundos. Lateral de costado a costado es de 4 Hz
y las molestias y percepciones del tronco están entre 8 y 20 Hz. Sin embargo, por ejemplo, mis ojos pueden vibrar a 30 hasta 90 Hz y ponerme en resonancia el ojo y tener errores de precisión, digamos. O sea, depende del parte del cuerpo humano, pero las molestias van a partir desde 2 Hz para arriba, dependiendo de su amplitud, y simplemente el órgano que va a verse afectado va a ser distinto. Entonces, si yo estoy preocupado de la estabilidad de una persona, que es lo que hicimos años atrás, en un bus, por ejemplo, que había caída de personas del asiento, o caía gente parada en un bus porque frenaba muy brusco, estábamos hablando de frecuencias bajas, pero si estás hablando de vibraciones de losa que son molestas, estamos hablando entre 8 y 14 Hz en la vertical, por ejemplo, en un mall, en un edificio, o cuando tengo una máquina al lado, 25 o 30, o si tengo un sistema de transporte público, podéis llegar hasta 80 Hz, pero ahí ya se mezcla con ruido inducido, o sea, yo no lo siento, pero vibra un vidrio, una puerta, un muro, y yo siento el ruido, que sí lo siento en ese rango de frecuencia. No es una respuesta precisa, porque el cuerpo humano resuena a distintas frecuencias. Digamos. Julio León Deza pregunta, en su experiencia, ¿qué métodos de identificación modal son mejores para el análisis modal experimental, detección de daños y SHM? Depende del tipo de excitación y el nivel de ruido. Pero si tú tienes un ambiente de vibración constante, le llamamos estacionaria, y el nivel de ruido es relativamente bajo, el grupo de, si quieres un nombre, se llamaría Stochastic Subspace Identification, SSI, y que tiene dos variantes, uno basado en covarianza o correlación y en data, digamos, directamente un filtro Kalman sobre la data. Pero la verdad es de que no debes casarte con un método, ¿ya? Debes evaluar distintos métodos para las condiciones que tienes de acuerdo al nivel de ruido, longitud de data, calidad de la data y el tipo de excitación, ¿ya? Nosotros siempre probamos desde el método del espacio de la frecuencia, primero lo más básico, espectrogramas o espectros de potencia, y luego vamos incrementando y buscando lo que queremos. Si no buscas amortiguamiento, la verdad que muchos métodos dan el mismo resultado. Si buscas amortiguamiento, tienes que tener mucho cuidado. Eso es como lo recomiendo. Fuentes Alciari, pregunta, hola, excelente presentación, muchas gracias. ¿Se han hecho este tipo de estudios en puentes? Entiendo que puentes como el viaducto Marga Marga están instrumentados. Sí, simplemente no tuve tiempo de mostrarlo, pero tenemos varios alumnos que trabajaron en ese puente lo instrumentamos principalmente Mauricio Serracín, María Ofelia Moroni y yo en su inicio, junto a Pedro Soto siempre, que es el rey aquí de la instrumentación, ese puente nos ayuda, tenemos data ambiental, data sísmica, es una necesidad, ¿ya? Instrumentar puentes es esencial porque de vez en cuando se nos caen los puentes, casi 2 o 3 veces al año en Chile, si ven la estadística de puentes caídos. O sea, y la instrumentación y sistemas como SHM podrían avisarle a los usuarios de que el puente no está, por ejemplo, si es de noche, y evitar muchas muertes, como las que tuvimos en el 2010, gente que no veía que no estaba el viaducto y murió, o otros casos que pueden buscar ahí en internet, o incluso que simplemente la persona va distraída. Así que la instrumentación nos puede detectar socavaciones, pérdida de asentamiento, y hemos trabajado, la Chile tiene en este momento el Marga Marga, el viaducto en Los Vilos, y Amolanas, y la línea elevada del metro, entre otros puentes. Jan Jairo Cueva Rivera pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Nos podría comentar un poco sobre el monitoreo mediante fibras ópticas? ¿Si han realizado alguna investigación al respecto para la medición de aceleraciones y o deformaciones? Fibra óptica hemos usado, pero no tanto en la universidad. La fibra óptica es buenísima en ambientes corrosivos, en ambientes en que la energía no puede llegarse al punto,
o que tengo que estar muy lejos del punto de medición, o que necesito muchos sensores. Por ejemplo, una fibra óptica puede medir a lo largo de 10 kilómetros en forma continua, cada 50 centímetros, darme una resolución de 2 nanómetros. Y la deformación unitaria, ubicando la deformación en 50 centímetros, me dice, mira, en el kilómetro 6,5 hay una deformación de tanto, ¿ya? Y esa ventaja no la tienes con los otros métodos. Y en aceleración no es tan buena porque no tiene el ancho de banda que requerimos en sísmica, pero para explosiones, por ejemplo, es buenísima, porque tiene un rango dinámico muy alto, es decir, aceleraciones muy altas y muy bajas, y una banda de frecuencias muy buena. Así que la fibra óptica es buenísima, el lector de fibra óptica es más caro. Entonces, cuando yo gasto $10.000, $15.000 en el lector eléctrico, digamos, de voltaje o corriente, podría estar gastando $25.000 en el caso de óptico, y con distribuido hasta $75.000 o más dólares. Pero el número de sensores es gigantesco que puedo tener en fibra óptica, entonces cuando tengo muchos sensores sale mucho más barato en fibra óptica. Hay que tener algunos cuidados, como ya les dije, la banda de frecuencias que mide, la sensibilidad, y también la sensibilidad a medio ambiente corrosivo, que basta con especificar la fibra apropiada y estamos al otro lado. Pero a veces uno comete errores y especifica una banda, una fibra no correctamente protegida. Pero es una técnica tan útil, o sea, eléctrico, óptico, fibra óptica o de visión, digamos, son todas herramientas que debes aplicarlas de acuerdo al problema, y donde salga, te resuelve el problema tecnológico y que la economía funcione, úsala. No hay privilegios. Willy Rommel pregunta, si se tiene sensores que miden registros en una sola dirección de una estructura, ¿es posible obtener propiedades dinámicas correctas de esa estructura? Sí, pero no todas. Entonces, en cualquier, por ejemplo, nosotros tengo unos edificios con un solo sensor triaxial, y lo que hace es detectar las frecuencias, en el caso que pregunta, en la dirección, las frecuencias que estén en la dirección de observación o de medición van a aparecer. Lo que no puedes sacar, por ejemplo, son formas modales. Puedes sacar amortiguamiento y frecuencia, ¿ya? Y la amplitud del movimiento en esa dirección. Es un punto de lo que te está dando, pero tienes bastante datos. Incluso en Perú, bajo ley, tú podrías dejar un triaxial en altura solamente y con eso detectar daño, cosa que es totalmente factible. Tiene mucha incertidumbre, pero si hay daño, y ese daño tiene expresión en el punto de medición, que esa es la clave del asunto, lo vas a detectar. Entonces puedes detectar modos y daño, pero siempre que sea detectable en la posición que tú pusiste el sensor. Alex Delarc pregunta, profesor, instrumentando un edificio, ¿puedo saber sin realizar una visita en qué pisos hubo daños leves o severos luego de un terremoto? Sí, pero necesitas distintos niveles de instrumentación. Entonces, aquí hay que usar dos cosas de la mano. Uno es tener muchos sensores, y es posible saber en qué piso, en el caso de un edificio, está localizado el daño si tienes muchos sensores, a través de cambios de la velocidad de transmisión de onda. Por ejemplo, un trabajo que hicimos con María Todorowska hace mucho tiempo atrás, en el que medíamos y podíamos saber en qué zona cambió la velocidad en que se movían las ondas de un piso a otro. Y eso solo orientado a la data. Pero en general uno trata, cuando quiere localizar daño, es apoyarse en un gemelo digital. Un gemelo digital es un modelo estructural, no de diseño, sino que reproduce lo que está construido, y entonces tú, usando el modelo más la data, localizas. Byron Gallegos Ortiz pregunta, hola, excelente presentación, doctor. Mi pregunta va, ¿se ha hecho investigación sobre la fuerza del viento en los edificios altos instrumentados? Yo personalmente no, pero es algo común que hacen, por ejemplo, en países asiáticos debido a tifones, y en México y otros. Es simplemente cambiar el sismo o incluir además el viento, pero personalmente
no ha tenido la suerte de tener ese problema, digamos, enfrentado. Y aquí, la verdad, de que ustedes lo saben, los vientos, a no ser de que estén en zonas muy especiales de parques eólicos, en zonas Punta Arenas y qué sé yo, por supuesto debes diseñar, y es un tema que, por ejemplo, para parques eólicos es crítico, ¿ya? Alguna vez me topé con temas de anclaje en parques eólicos, con monitoreo, pero no directamente la medición del viento que hacemos. Por ejemplo, en la torre central tenemos anemómetro y hemos medido el viento, su dirección, magnitud, pero el efecto en estructuras rígidas de edificios hasta 30 pisos es despreciable y no vemos su efecto, digamos, y por lo tanto no nos motiva mucho, pero estoy seguro de que aquí en Chile tenemos muchas estructuras que es predominante, partiendo con los aerogeneradores, digamos. En honor al tiempo, cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a todas las personas que participaron de este seminario y al profesor por tan interesante presentación. Profesor, muchas gracias. Le damos unos Gracias a breves ustedes. minutos para que pueda concluir algunos aspectos de esta presentación y algunas palabras de cierre. Primero que todo, agradecerles la oportunidad de divulgar las actividades que hacemos con los alumnos y que los mismos alumnos vean el impacto que tiene su trabajo, en publicaciones, en forma directa, y ellos mismos, varios de los que yo mencioné ahora tienen algunas empresas, otros son directores del IDIEM, el subdirector de IDIEM, digamos. O sea, hay un espacio de trabajo experimental muy bueno, muy reconocido en Chile, gracias a los terremotos y a la minería y a la gran industria que yo creo que hay que explotar. Y creo que la posibilidad de desarrollar un magíster en la Chile y un doctorado son reales. El grupo humano, tenemos más de 26 académicos, todos doctores, en el departamento, con fondos y con actividades de nivel mundial, muy bien, muy reconocidos, no necesariamente en el área que yo estoy hablando, pero en todas las áreas de civil, yo creo que deberían aprovechar que está en la casa, digamos, y más ahora con restricciones de viaje y la incertidumbre que nos viene para adelante, tal vez sea una buena oportunidad, un magíster, un diplomado. Por supuesto, el doctorado es de más largo plazo, pero también deben darle una posición, una revisión real, digamos. Eso, y agradecer a todos los que están por ahí, que no sé ni cuántos ni dónde, pero un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Tuvimos más de 90 personas conectadas en la transmisión en vivo. Agradecemos a todo el público asistente. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como @dicuchile y además revisar este seminario nuevamente en nuestro canal de YouTube en @dicuchile. Nos vemos en el próximo seminario a realizarse el martes 10 de noviembre a las 14:30 horas, donde nos acompañará el profesor Felipe Ochoa con el seminario Mitigación de licuefacción con técnicas pasivas. Hasta luego.